Don Cheto, el fenómeno de la radio. En mi troca del año ando con mi gente. Me debo dinero, no lo estoy negando, pero que no están mirando. Mis labios besando tus labios, José. Piénsalo. ¿Quién es Don Cheto? Muy seguramente te estás preguntando. Como ya saben, yo soy bien paisa y ranchero. Novio, y yo no lo sabía, con razón en el teléfono hay dos todo el día. Bueno, comenzaremos por decir que Don Cheto es un cantante, presentador de televisión y locutor que vive y chambea en Los Ángeles, California. Loquillo en cabina y ahora me quieren poner aquí en cámaras otras. No. Coger al hijo ausente que por culpa de las frutas andaba de delincuente. It's all about the face, about the face. Don Cheto es un programa radial matutino, muy famoso, se puede sintonizar en la estación 105.5 FM, conocida como La Qué Buena, pero no comas ansias que ya te contaré de eso más adelante. Usted es el maestro, para las palabras es un hombre diestro. Me sueño que ando empapelado, que me empeño y me adueño de un trocón arremangado. Primero, déjame darte la bienvenida a Tutoriales Gerberin Mini. Mire cañanga, usted no rima. Así es, el día de hoy te vamos a ilustrar sobre la historia de este personaje de gran popularidad en Estados Unidos, nacido en Michoacán, y que como muchos, pudo lograr el sueño americano, gracias a varias gentes que le dieron el chance de trabajar en la radio. Tú estás gozando, alza la mano si tú estás gozando. Pero antes de empezar, y más rápido que Don Cheto diciendo, el show de Don Cheto, dale clic a suscribirse y a la campanita. Te prometo más diversión que un pastel en pachanga. Grapa odia 20, fino corriente, depende el ambiente. Ya nos estén cobrando, estamos en recesión. Pero vámonos tranquis, Don Cheto es interpretado por Juan Carlos Razo. También se le conoce como el hombre del vozarrón. Puro ganga style. Pues tú y tus amigas son unas chiquillas que todavía no saben cómo. Tú y este sábado bien intentado, no sé. Pocos saben que este personaje no solo es conocido por sus ocurrencias, sino también por su extensa discografía. Pero les venimos a tocar este ritmo. Ay, qué gusto estar trovando. Casa preparada para que cuando llegara se diera una tarragada. Entre sus álbumes destacan títulos tan curiosos como Hablando por lo Claro, Pirropeando, El hombre del vozarrón, El chancho frijolero y Vamos pa'l rancho. It's all about the face, about the face. Ranchero. Malinchista y te crece el huevo. Te recuerdo sin cariño, lo tengo que... Y por si esto fuera poco, también podemos agregar joyitas como Línea de Oro, El gran show de Don Cheto y sus amigos, La crisis. Y la lista sigue. Yo nomás soy bueno para tragar, me estoy dando cuenta. En el 2015, Don Cheto decidió subirse a la ola del Gangnam Style del cantante Psy, con una parodia que incluyó a dos grandes divas mexicanas, Ana Bárbara y Jenny Rivera. El resultado, más de 50 millones de reproducciones en YouTube. Yo, todo el mundo con las manos arriba. Tiene su raíz, somos el pueblo que sostiene esta nación. Y si eso te parece poco, también conquistó la pantalla chica con su propio programa, El show de Don Cheto, que se transmitió en Houston y Los Ángeles a través de la cadena Estrella TV. ¿Cómo que? Muévelo, muévelo, qué sabroso. Es una cucara la placa, paseando campante y con cara de chaca. ¿Cómo se pone, don Cañagas? Pero no menos importante, su éxito radial. El show de Don Cheto en la radio comenzó en 2005, y desde entonces, ha sido la voz de las mañanas en la famosa Qué Buena 105.5 en Los Ángeles, una de las estaciones de radio en español con mayor audiencia en formato regional mexicano en Estados Unidos. ¿Y por qué no te enamoras de alguien? Pocos saben que cuando el show de Don Cheto comenzó, el equipo estaba conformado por Marlene Quinto y El Boro. Cornelio, idos de la mente, nuestras vidas son vidas de malandrín. Me falta la respiración, creo que es el estrés, es que está de la fregada. Sin embargo, los tiempos cambian, y hoy en día el show cuenta con la presencia de Giselle Bravo, Elvin David, El Chino y Seth García Solís. ¿Para qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos en el calle. Yo crecí entre los surcos, las vacas y los becerros.
Pero claro, el buen Don Cheto no se queda solo en la cabina de radio, también ha presentado espectáculos en diferentes lugares de Estados Unidos y México. Mi madre, si es mi rancho o es el norte, yo lo único que quiero es que mi hija se comporte. Un cañanguero, creo que sí les va a gustar. Dentro del regional mexicano, ha sumado una legión de seguidores que están al pendiente tanto de sus discos como de sus shows televisivos, donde las parodias siempre arrancan carcajadas. No lo podíamos creer, que mi hijo después de tanto estaba a punto de volver. Depende de la cara, me atiende, no me maltrata. Pero ¿cómo empezó todo este fenómeno? La historia de Don Cheto, un personaje ficticio con biografía y todo, es curiosa. Empezó a olvidar el cómo llegó y que un coyote lo pasó. Aunque en los papeles se llama Gabriel Sáiz, fue creado por Juan Carlos Razo y Pepe Garza. No para improvisar, pero como sea, ya estoy con mi compa Pepe. Me estilo señora, pero hoy vengo de torero, rasuraré bigote y cola. Pepe, conocido como el Rey Midas de la música regional mexicana, tenía un show en el que Juan Carlos Razo trabajaba en la parte técnica. Quédame el llavea, todas las ideas, tápeme su vela. Viking de Obama, Yes We Can, y otro más grandote de puro Michoacán. Con tanta venidera, solo viene a robar tiempo y también mi guayabera. Lo interesante es que, durante la convivencia, Garza notó que Razo era extremadamente ocurrente. Son las indicadas, quebran bajadores y cobran deudas atrasadas. Y como buen Rey Midas, le dio la oportunidad de participar en el programa. Vueltas en la cama, mirando las noticias, a ver qué dice Obama. Esta cabina se ha convertido en un verdadero dispensario de marihuana. Pepe y Juan Carlos tenían una sección en el show llamada La Lucha de las Estrellas, en la que, atención, Razo vendía comida en la arena. Se viste de rosa, 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 mariposa no. Así fue como este icónico personaje fue tomando forma y conquistando a las masas. Me encanta la neta, te lleno de rosas mis dos camionetas. ¿Quién iba a pensar que un vendedor de comida se convertiría en la voz matutina de miles de personas? La bronca no era ni conmigo, ya tampoco. Todo comenzó cuando Pepe Garza, con su olfato de productor, le sugirió a Razo que entrara al programa como patrocinador. Esas faldas que te pones, tengo miedo que un día de estos salgas en puros calzones. Vendiendo tacos. Y sí, así de simple empezó la historia de Don Cheto. Cuando lo miré encuerado, así me dio el ojío al verlo todo tatuado. Entre bromas, tacos y creatividad, Pepe y Juan Carlos fueron puliendo el personaje hasta darle la forma final que todos conocemos. Para, pues ¿qué más puedo hacer si ya tengo esta cara? Ahora, el nombre no salió de una tormenta de ideas compleja, ni mucho menos. Hablaba en caseta y si no tienen MySpace, se juzga de analfabeta. Pepe le dijo a Razo que pensara en un nombre facilito, de esos que la gente retiene al instante. El programa no se sienta el mero mero, le voy a contar un chisme, me lo ofrecieron primero. Así nació Don Cheto, nada complicado, fácil de recordar y con un sabor muy mexicano. Quiero ningún mariposa, son muy raros y vienen con su cosa. Gusta gastar, luego empezaríamos a crédito sacar. ¿Quién es el hombre detrás del bigote falso? Juan Carlos Razo Magaña, nacido el 23 de junio de 1980 en La Sauceda, un pequeño pueblito en el municipio de Zamora, Michoacán. Le recuerdo que ya existe un viejito que rapea. Es el único varón en una familia de 3 hijos. De huevones, todo el día no les alcanza. Los kilos que andas moviendo. En aquellos años, La Sauceda era un pueblo de agricultores, conocido por su cultivo de fresas. De ahí viene este personaje. Tapa el panorama, la gente se escama y a los que... Piénsalo. Como muchos padres, el papá de Juan Carlos tenía el sueño de que su hijo estudiara y saliera adelante, que no siguiera sus pasos como campesino. Y en la pinta con los convictos un tiempo viví. Lo inscribieron en la primaria y secundaria, pero a medida que crecía, su papá no le veía grandes cualidades, y en una de esas veces, Juan Carlos llegó a escuchar a su papá decir la temida frase: "Este no pinta para nada". Te lo madreo el día que me lo encuentre. ¿Qué te rayaste? Pues nomás, ya te desgraciaste. Duro, no, pero si bien no destacaba en habilidades convencionales, algo sí era indiscutible. Juan Carlos tenía el don de la palabra. Ellos piensan que ando de malandrés. Era el típico parlanchín, el que siempre quería ser el centro de atención y, claro, se ganó la reputación de ser el chistoso del grupo. Que Dios lo haya socorrido, pero que no se le olvide y del pueblo donde ha salido. Que tengo más miedo que abrir videos con pujido. Y es que ese humor afilado ya empezaba a dar sus primeros pasos. Soy la
pesadilla de Escamilla cuando empieza mi hip hop. Otra de sus aficiones, aunque un poco peculiar, era la lectura, pero no de libros gruesos y académicos, nada de eso. Lo suyo eran las revistas. Que tiene porte de rosa causal respeto. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. Su papá compraba Proceso, una revista de política, y aunque Juan Carlos no tenía gran interés en ese tema, la agarraba más por imitar que por otra cosa. Es hora que actúe el presidente y le cumpla los 12 millones de gente. Lo curioso es que esto le creó el hábito de leer lo que cayera en sus manos. Compañeros, pero deja que le diga, lo dejaron a usted porque ya se siente Desde cómics hasta el catálogo de Avon de su mamá. Muchacho, yo no te entiendo, que tienen muchas pistolas, pues serán las del Nintendo. Aguantar la vara y esta perra crisis que nadie la para. Así fue como el chistoso del grupo también se convirtió en el lector del grupo. Pero le digo algo y no se agüita. ¿Qué? Están mirando los burros, no nosotros. Irónico, ¿verdad? Mientras su papá pensaba que no pintaba para nada, Juan Carlos, sin saberlo, estaba construyendo su propia carrera, mezclando humor, palabra y un toque de lo cotidiano. La raza me quería de madre, sí, ya aprendí. Sí, y no le hagas confianza. Te hacen un chiquillo y ya nadie los alcanza. La vida de Juan Carlos iba como la de cualquier muchacho de su edad, hasta que en 1992 su mundo dio un giro brusco. Una L y una A, y abajo en el pescuezo el nombre de su mamá. Su papá sufrió una parálisis parcial del cuerpo, y con la necesidad de conseguir dinero para el tratamiento, la familia se endeudó hasta el cuello. Tenemos no ayuda y a veces nos incomoda. Cuando su papá mejoró, el alivio fue momentáneo, ya que no había cómo pagar lo que debían. Toca otro round con Pepe en la oficina. Que nunca olvide su gente, porque aunque se crea gabacho, él no falta ahí en la frente. Así que, como muchos, decidieron buscar una mejor vida al otro lado. Su papá, su mamá y su hermana menor se fueron a Estados Unidos, dejando a Juan Carlos y su otra hermana en el pueblo, bajo el cuidado de la abuela. Es el rey del stand-up al que no se le stand-up. 3 años más tarde, Juan Carlos se unió a ellos, pero no por la nostalgia ni por extrañar el calor familiar, sino porque la situación económica los apretaba aún más y necesitaban manos extras para trabajar. Estoy improvisando, aquí estamos con el rata cuando. Alza la mano si tú estás gozando. Oh, ahí. Él debía ayudar a generar más ingresos. Este viaje fue la primera vez que Juan Carlos salía de su pueblito, y además lo hacía solo. Y eso ya calienta, al rayo persiguiendo gente indocumentada. No la levanta, señor Cañán, solo vino a que le dé crán. La bomba de El viaje, con polleros, fue de esos que te dejan marcado. en la casa. Así vivimos nosotros. Caja de herramienta, porque no traía para cabalar la renta. Accidentado, peligroso y con suficientes anécdotas para hacer una película de suspenso. Vacilando por la calle, contigo no pienso. El baile más la cosa. Como muchos que buscan el famoso sueño americano, Juan Carlos se vio enfrentado a las duras realidades de cruzar la frontera sin un peso en el bolsillo, con la esperanza de cambiar el destino. Pero los otros días fuma mucha marihuana, ¿entiende mi muchacho? Una aventura que suena muy bonita desde lejos, pero que, cuando la vives, te enfrenta a lo peor y lo mejor del ser humano. Cruz pintada en uno de los brazos con el nombre de un amigo al que mataron. De todo ese viaje lleno de peligros y sufrimientos, hay un detalle que Juan Carlos nunca olvida: la aparición de un verdadero ángel en forma de desconocido. Que vendemos droga cuando ellos la compran. Y hoy vengo por la revancha. Y creo que Cuando lo detuvieron los agentes de migración, este hombre dijo que era su tío para que lo dejaran en libertad, ya que Juan Carlos era menor de edad. el muy grave con la manditita y me siento el muy. Su tío, de viaje, se convirtió en una especie de guardián, ayudándolo en varias ocasiones. Sin ese misterioso ángel de la guarda, es probable que nunca hubiera logrado llegar con su familia. Doctor incantante, me las invento, mi memoria es de elefante. Ven a bailar, ven a gozar. En esos tiempos, cruzar al gabacho sin papeles era menos peligroso que hoy en día. Que brille la luz, pensaba que era Jesús el del Via Cruz. Derecho y al revés, y escribo sobre su tumba la frase, así es. No había tantas bandas delincuenciales controlando las rutas, y el viaje, aunque arriesgado, también era mucho más barato. Cápeme, si el otro de un mayati se pegó una correteada. Según Juan Carlos, el cruce le salió en $77. Que no tengo dinero, la gente iba a pensar que soy el tracale. Hoy en día, la cifra puede llegar a los $10 miles por persona, una diferencia abismal. El día en los detalles, contigo todo es sol.
Y, claro, ¿quién paga ese dineral? No son los migrantes, porque la mayoría apenas carga con una estampita de la Virgen de Guadalupe en la cartera. Sí me la robé, pero ella se va a tortear en fogón. Tú puro microwave. Los que terminan pagando son los familiares que ya están en Estados Unidos, quienes se hacen cargo de las deudas y los riesgos que implica buscar el famoso sueño americano. Con dos caras pintadas. Una día estoy llorando y la otra puras carcajadas. La suerte de Juan Carlos fue que en su camino apareció ese tío improvisado, un salvavidas en medio de tanto caos. About the face. Pandillero. Digo con queso, aunque esta no sea mi cancha. El caso es que Juan Carlos, después de tanto sufrimiento y obstáculos, finalmente llegó a Estados Unidos, directo a la casa de sus tíos, donde también vivían sus padres y su hermana. Lo que urgía en ese momento era dinero, así que sus jefes, o sea, sus papás, no perdieron el tiempo y le consiguieron un trabajo en una maquiladora. Soy Don Cheto, los agarro, vengo y les hago paz. Ahí, su tarea era doblar pijamas y ropa para niños. ¿Era un trabajo aburrido y repetitivo? Ya aplaudí, ya Brewer, la vieja chupada, la raza preocupada. Es con bomba de veras que influya tanto en nuestras carreras. Totalmente. Pero, hey, se ganaba en dólares y eso ayudaba a la economía familiar. El problema fue que su aventura en la maquila duró poco. Tengo viejas a lo loco, una en cada esquina, es mi rutina. Mientras semana ya se va a acabar la crisis que no está oyendo Obama. Al mes, un supervisor se dio cuenta de que Juan Carlos era menor de edad y, por lo tanto, no estaba permitido que trabajara. Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza. Dígale, bonito. Dice. Así que lo mandaron de vuelta a casa. ¿Y qué haces con un adolescente en casa? Pues lo mandas a la escuela, claro. Ganga Style. Lo único que entiendo es que si lo veo por aquí, I kick his cholo ass. Y aunque en Michoacán ya había demostrado que lo suyo no era estudiar, no le quedó de otra que asistir, aunque fuera más a la fuerza que por ganas. Que sostienen un rosario y una letra china tiene y la cabeza de un dragón. Dicen que soy sicario, soy matón. A pesar de su desdén por los estudios, Juan Carlos logró adaptarse, aprendió inglés y, contra todo pronóstico, se graduó. Brindo mi admiración, también le brindo mi mano. Pero el verdadero sueño no estaba en las aulas, sino en ganarse la vida. Como buen migrante mexicano, le pegó duro al trabajo, aceptando cualquier oportunidad que se presentara para ayudar a su familia. Usted es Steven Seagal en 50 años más. Y el cuerpo también. Desde empleos en fábricas hasta vendedor de cueritos en vinagre, Juan Carlos hizo de todo. Don Cheto y Hybrid, H3. Sin embargo, en aquellos años algo lo obsesionaba, la radio. Qué bonito que estamos, no le estamos divirtiendo, machín. Y así de tragar, que tienen muchos anillos y que vivís al exceso. Le encantaba escuchar música de todo tipo, pero lo que realmente lo atrapaba era cuando los locutores decían la hora, dedicaban canciones y presentaban el siguiente disco. Voy a hablarlo por lo claro, estoy en la ruina y Calderón. Eso era lo que él quería hacer. No soñaba con ser cantante ni con ser famoso. Él soñaba con estar detrás de un micrófono, dedicando canciones y marcando el ritmo de las mañanas de otros. A la derecha, no sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Es puro cotorreo pa' los cholos y las cholas. La pasión por la locución no lo dejaba en paz, lo inquietaba constantemente. Te lo madreo el día que me lo encuentre. Decidido a seguir ese sueño, Juan Carlos consultó a un compatriota con experiencia en el medio para ver si conocía alguna escuela donde pudiera formarse como locutor. Unas manos y entre lumbre al sagrado corazón, en la panza trae escrita la paz. Su paisano no solo le señaló una institución, sino que también le dio la dirección y el contacto de una persona que podría ayudarlo a eximir el pago de la matrícula. Anche, no juzgue nomás porque estoy prietito. ¿Qué talentazo tiene ese pueblo colombiano? Con ilusión y una gran dosis de nervios, Juan Carlos viajó hasta Hollywood. Soy bien tracasero. Yo traigo joya, vale. Una vez allí, pidió informes y mencionó el nombre de su contacto. Muévelo, muévelo. ¡Qué sabrosa! Para su sorpresa, lo reconocieron de inmediato y le dijeron que solo tendría que pagar una parte, $250. Con guante y de voz nos dan la trompada, nos clavan la espada. El problema era que Juan Carlos no tenía ni un centavo de esa cantidad, lo que lo dejó desanimado. ¿Y con rasta cuándo? Y esto no tiene fin. Ajá. Regresó a casa con la cabeza llena de planes sobre cómo ahorrar durante los próximos meses, con la esperanza de poder retomar su aspiración más adelante. Yo ya estaba escrito, mis jefes no tienen culpa, me hice cabrón solito. Que la crisis ya termina, la vecina me está pidiendo la condena.
Tiempo después, se encontró nuevamente con el paisano que lo había recomendado. Como si fuera un payaso. Yo que lo intenté, al final no tiene caso. Al preguntarle si había ido a la escuela, Juan Carlos, un poco avergonzado, le explicó que sí había ido, pero que el costo seguía siendo muy alto para él. Tatuaje representa su clica porque andar chorro y pelo. Sin perder la fe en su potencial, su paisano le dio otra oportunidad y un nuevo rumbo. Entiende, mi muchacha, no arruines tu vida. Al rato como muchas vas a estar. Le dijo que hablaría con su amigo, el locutor Cheque González, de la Qué Buena de Los Ángeles, para que Juan Carlos pudiera ir los fines de semana y aprender con él. Palabra, vato. En la espalda mi apellido y una lágrima en el ojo. 3 de la tarde a 7 de la noche absorbía todo lo que podía sobre locución, y luego se regresaba a su casa, de nuevo en camión. Cantautor y un humorista muy diestro. Era una rutina pesada, pero la pasión por la radio lo mantenía firme. Con el tiempo, Cheque le ofreció algo inesperado, un trabajo como su ayudante. ¿Cómo lo haces? La oferta era tentadora, pero había un problema importante: tendría que ir a la estación todos los días, lo que implicaba dejar su trabajo en la fábrica. No hay agüite, creo en la reencarnación, ya vendré por el desquite. Esto lo afectaría económicamente, ya que no ganaría nada por el nuevo trabajo y no podía darse el lujo de dejar de contribuir al hogar. Y el cholo, la feria del estéreo y la bocina. Después de hablarlo con su papá, le dieron luz verde, y Juan Carlos dejó la fábrica para integrarse a la estación de radio. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Pero la realidad no era fácil. Juan Carlos no tenía las mejores condiciones para pasarse el día aprendiendo sin ganar un centavo. Es lo que rifa. Sobres, homie, pues. Necesitaba llevar dinero a casa o, al menos, no consumir los escasos recursos de su familia. Te lo madreo el día que me lo encuentre frente a frente. La situación en su hogar era complicada. Vivían en un lugar que originalmente era para 3 personas, pero aquello parecía un campamento. Había migrantes, familiares, paisanos, todos trabajando duro para mandar dólares a sus familias en México. Ya se ganó el título de maestro. En la casa, los papás de Juan Carlos ocupaban un cuarto. En otro, vivía una familia completa. Sus hermanas y las hijas de otro matrimonio compartían otro cuarto, junto a una mujer con su hijo. ¿Cómo te gusta hablar? ¿Que un día te van a torcer? Bueno, fueras para estudiar. Y en la sala, aún más gente. Los hijos de las parejas y otro paisano que también buscaba una mejor vida. ¿Cómo que no, capteme? Nomás tú paga la banda. Con todas las complicaciones y carencias que vivía, Razo sabía que no podía perder el tiempo en la radio. Ahora sí te das la vuelta sin siquiera hablarme de mí. No era momento para rascarse la panza ni quedarse de brazos cruzados, así que se puso las pilas. Si también ya caído al bote y extra y tiene 3. Aprendió a operar la estación, sabiendo que ese conocimiento podría abrirle nuevas oportunidades. Esposa le debe a la que vende joyas, a la que le pinta el pelo. Con el tiempo, le dieron su gran oportunidad como locutor, pero en el turno más ingrato, la medianoche del domingo. Sabía perfectamente que era el peor día y la peor hora. Probablemente nadie lo escucharía, pero eso no lo desanimaba. Con actitud y los nervios de punta, se comía las uñas de la ansiedad mientras esperaba ese momento tan soñado. No me quede tanta tele y ya se siente usted un mafioso, un matón muy peligroso. Se me juntaron el cable y el teléfono, ya me los cortaron. Abrir el micrófono y dar la hora como lo había imaginado tantas veces. ¿Qué conozco de Panamá? ¿Qué? El general. A veces, la realidad golpeaba duro. No tenía un peso en los bolsillos y, en más de una ocasión, tuvo que quedarse a dormir en la estación porque no tenía dinero para el autobús de vuelta a casa. Si trae como broche el bigote y ya está bien fichado. No quiero alegar contigo. Vete a ayudarle a tu madre. It's all about the face, about the face. Nunca le dijo nada a su familia sobre estas carencias. No quería preocuparlos. Después de un año de trabajar gratis, finalmente consiguió entrar al departamento de promociones. Y yo muy costoso, con negocio misterioso y con un carro muy lujoso. Por fin empezó a recibir algo de paga, lo suficiente para comprarse un coche viejo, casi para la basura, pero que le servía a su papá. Debo la luz y debo el gas y en vez de emparejar. Con ese coche iba y venía de la estación, y de paso, aprendió a manejarlo. Si trae cholitas medias blancas y el dinquis cortado.
Para ese entonces, Razo ya había sido copiloto de varios locutores reconocidos: Cheque González, Rocío Sandoval, La Peligrosa, Ricardo Sánchez, El Mandril, Tomás Rubio y, por supuesto, Pepe Garza. Juan Carlos tenía apenas 20 años, pero ya estaba haciendo sus primeros pinitos en el mundo de la radio, rodeado de gigantes del medio. Lo que Juan Carlos había aprendido en su pueblito de Michoacán jamás se le olvidó. Aunque la vida en Estados Unidos era muy diferente, siempre llevaba consigo el recuerdo del modo de hablar de su gente, de los personajes únicos que le daban identidad al pueblo, y de su propia familia que seguía allá, en su tierra natal. Un día, en la estación de radio, le preguntaron cómo era que en su pueblo se enteraban de las cosas, ya que no había una estación de radio. Entonces Juan Carlos les contó sobre Don Rubén, un personaje muy particular. Don Rubén tenía una casa de 2 pisos, abajo, una tortillería, arriba, un tocadiscos con una bocina. Si alguien del pueblo quería anunciar algo, ya fuera que estaban vendiendo pollo o que se había perdido una vaca, iban con Don Rubén, quien con gusto tomaba el micrófono y anunciaba lo que le pedían. Pero lo mejor era su estilo. No solo anunciaba, lo hacía con gracia. Si tenía que promocionar chicharrón, decía que era tan exquisito que hasta tronaba en los dientes de los que ya ni dientes tenían, solo placas. Esa habilidad para adornar los anuncios se quedó en la mente de Juan Carlos, y un buen día comenzó a imitar a Don Rubén al aire. Ya no hay cali seguro, el que me cobra topa el muro, pero les juro. Los resultados fueron inmediatos. La audiencia se enganchó al instante y comenzaron a pedirle saludos al señor del rancho, un personaje que nació de aquellas anécdotas del pueblo. Poco a poco, Juan Carlos se fue metiendo en el personaje y comenzó a mandar saludos como el famoso señor del rancho. Su éxito fue tal que incluso llegó a formar parte del segmento La Lucha de las Estrellas, en el programa de Pepe Garza, donde este nuevo personaje anunciaba comida como patrocinador, tal y como lo hacía Don Rubén en Michoacán. Fue idea de Pepe Garza que el famoso señor del rancho tuviera un nombre propio. Después de barajar varias opciones, eligieron uno que resonaba con la gente: Don Cheto. Así nació oficialmente el personaje, aunque en ese momento solo era la voz. Puro gangsta. Con su nuevo alias, Juan Carlos grabó Vámonos pa'l rancho, una canción que empezó a sonar mucho en la estación y en el programa de Pepe, donde Don Cheto ya comenzaba a ser un compañero habitual. Entre los dos se encargaron de darle forma al personaje, el tono de voz, el lenguaje y hasta una biografía que, poco a poco, lo fue haciendo más real, casi como si de verdad existiera un Don Cheto en algún rincón de México. Para darle un empujón extra al personaje, ambos lanzaron un disco con canciones de Don Cheto, repletas de parodias y humor. Entre los temas del álbum se podían leer y escuchar joyitas como La puerca de mi suegra, A Chicagona y Necesito coyote, entre otras. ¡Burro! Una vez en una cerca eléctrica se me electrocutó. Todo fue obra de su creatividad y del esfuerzo conjunto. Era un proyecto muy personal, y aunque no tenían ni un centavo para producir, contaron con la ayuda de amigos que se sumaron a la causa. El resultado fue un producto profesional que, aunque modesto, capturaba perfectamente la esencia de Don Cheto y su estilo único. Don Cheto empezó a crecer tanto que terminó por exigirle todo el tiempo y esfuerzo a Juan Carlos Razo. Poco a poco, el personaje fue desplazando a su creador. Ya son unas chiquillas que todavía no saben cómo calentar tortilla. Razo se dio cuenta de algo importante: no podía seguir siendo Juan Carlos y Don Cheto al aire, porque este último le pedía cada vez más atención y dedicación. Fue entonces cuando tomó una decisión clave: dejaría de salir al aire como Juan Carlos y se entregaría completamente a Don Cheto. Se dedicó a pulirlo y afinarlo, siempre con la invaluable ayuda de Pepe Garza, quien era un maestro en la creación de personajes.
Pero no todo fue fácil. Aunque Don Cheto era una voz en la radio que la gente podía imaginarse como quisiera, llegó un momento en que fue necesario darle una imagen visual. ¿Cómo hacer que esa voz inconfundible tuviera un rostro? Fue un reto interesante. Crear un personaje visual que encajara con su tono de voz, su modo de hablar y su actitud. Así nació la imagen de Don Cheto, un michoacano de más de 60 años, alguien que había pasado por muchos sufrimientos como latino en Estados Unidos, que había desempeñado muchos trabajos y que conocía bien a la gente de México, especialmente a los michoacanos. Si en mi rancho es el norte, lo único que quiero es que mi hija se comporte. No hablaba como una persona indígena, pero su discurso estaba lleno de modismos y dichos de su pueblo. Pero la gente va a pensar que soy un tracalero. Según Razo, la inspiración más cercana para Don Cheto era su abuelita Adelaida. Sus expresiones, sus actitudes, todo lo que hacía de Don Cheto un personaje tan entrañable, venía de su abuela. La mamá de su mamá, con quien Juan Carlos vivió mucho tiempo, era un verdadero estuche de monerías cuando se trataba de dichos y frases pueblerinas. Desde joven, Juan Carlos prestaba mucha atención a lo que su abuela decía, y esas frases que lo hacían reír quedaron grabadas en su mente. Esa abuela, Adelaida, no era solo la fuente de inspiración para Don Cheto, sino que también representaba a la gente de los pueblos de Michoacán. Personas sanas, ocurrentes, siempre con un dicho listo para cualquier ocasión. La gente ha llegado a identificar a Don Cheto por esa forma tan particular de hablar, con dichos y modismos que son casi como una firma personal. ¿De verdad? Entonces este burro es, por así decirlo, eléctrico. Lo que lo hace destacar es que, a pesar de sus bromas, nunca cruza la línea de lo ofensivo. Respeta a toda la familia, y por eso lo escuchan desde los más jóvenes hasta los mayores. Juan Carlos Razo es plenamente consciente de esto. Sabe que una parte importante de su audiencia lo sintoniza precisamente porque el personaje es sano, cercano y muchos se identifican con él. Y de lo mejor su esposa igual de Catrina. No quiero entender la mera verdad, no quiero ver si muchacho por aquí. En una entrevista, Razo mencionó que uno de los humoristas que más admira es Andrés Bustamante, un maestro en crear personajes llenos de humor y crítica, pero siempre manteniendo la limpieza y el respeto. Esa era una línea que Juan Carlos también quería mantener con Don Cheto. Sin embargo, crear un personaje tan icónico no estuvo exento de desafíos. No me gusta mucho el color parduzco del burro, me gusta más su burro. Cuando llegó el momento de hacer un video de Don Cheto, Razo se dio cuenta de que tendría que definir claramente cómo iba a ser el personaje de ahí en adelante, no solo en voz, sino también en imagen. Aunque ya estaba bien establecido en términos de audio, la visualización de Don Cheto representaba un riesgo. Pepe Garza compartió que, en su larga trayectoria como locutor, había visto a muchos perder a su audiencia una vez que la gente los conocía en persona o en fotografía. Se burla de nosotros que no traigo ropa fina. Te lo madreo el día que me lo encuentre. A veces, la imagen no encajaba con la voz y sus tonalidades, lo que generaba una desconexión. Acaba la crisis que no estás oyendo, guama. Nunca he sido rico. Por eso, hacer que Don Cheto tomara forma física fue un riesgo grande, pero que lograron superar con éxito. El video tuvo tanto éxito que pronto le ofrecieron a Don Cheto la oportunidad de tener su propio show de televisión. Desde luego, Juan Carlos aceptó el reto. Sin embargo, después de algunos meses, el exceso de trabajo y las responsabilidades comenzaron a pasarle factura. Saliendo con ese estúpido, y hasta se besaron, no creas que no supe. Los ataques de ansiedad empezaron a golpear fuerte, al punto de que estuvo cerca de abandonar tanto la televisión como la radio. Pero cuando trabajaba, mi refrigerador apenas cerraba. Curiosamente, a Juan Carlos no le gusta disfrazarse, pero algo sucede cuando se pone en acción. Al comenzar a trabajar o actuar, poco a poco se va olvidando de sí mismo, hasta que Don Cheto toma por completo el control del micrófono y sigue con su dinámica, como si realmente fuera otra persona. ¡Pamarucha no! ¡Papá molida no es comida! Don Cheto ha elevado como nunca los niveles de audiencia de la estación. Es un personaje que simplemente atrae, cautiva y se roba la atención. En la parte de la nuca, una L y una A.
Con su humor, bromas y esa chispa inigualable, Don Cheto convierte cada programa en una verdadera fiesta a la que miles, o incluso millones, asisten todos los días, aunque sea solo de oídas. A ese tipo de barbón y no le hagas confianza, que hacen un morrillo ya. Lo que comenzó como una voz en la radio se ha convertido en todo un fenómeno. La bolsa no lloraba, de pipi guante andaba. Don Cheto no solo domina las ondas radiales, sino que es una estrella de televisión, un influencer en redes sociales y un exitoso artista discográfico. Ya no quiero, no. Casi no. Y a pesar de su fama, el personaje sigue fiel a sus raíces, ayudando a lanzar nuevos talentos del regional mexicano y recordando siempre de dónde viene y cómo llegó hasta aquí. Juan Carlos Razo, por su parte, no puede estar más agradecido. Todo lo que alguna vez soñó como Juan Carlos se ha hecho realidad gracias a Don Cheto. Nomás se la pasa con otros huevones, estando en Snapchat. Le gustaba el rap, y Don Cheto grabó canciones de rap, quería éxito en la radio, y lo consiguió. Ya lo llevo a restaurancitos a que se roben el azul. Soñaba con comprarle una casa a su mamá y tener una propia, y lo logró. Sopa marucha, no. Papa molida no es comida. Es el vivo ejemplo de que, a veces, los sueños más grandes se cumplen de las maneras más inesperadas. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen algo que decir, no olviden dejar su comentario en el recuadro, nos encanta leerlos. Pero los otros días coma mucha marihuana, entiende mi Rebeca. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita para no perderse ningún contenido. Y si este video les gustó, déjennos un like para motivarnos a seguir trayéndoles más. Hasta la próxima.